Un gusto saludarles en este inicio de semana en el que la conversación internacional está girando, además de países como Haití, después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ahora con la protesta, una protesta que vimos sin precedentes, al menos no en los últimos 30 años, por lo menos en Cuba. Y el día de hoy lo que esperamos son las reacciones del mundo, las reacciones oficiales de las autoridades de la administración Biden y de otras autoridades en el planeta para entender hasta dónde ven la dimensión de lo que ha ocurrido ayer, el reclamo del pueblo cubano, el reclamo que para algunos es solo en el contexto del COVID-19, de los apagones y de la falta de alimentos, y el reclamo que para otros tiene más que ver con el cambio, la libertad, el hablar de adiós a la dictadura. Así que depende a quién se le pregunte, es la respuesta que vamos a tener, pero queremos dimensionarlo mejor con un estudioso del tema. Ya hace tiempo que no lo saludábamos y me da muchísimo gusto recibir aquí a Arturo López Levy. Él es profesor de Relaciones Internacionales y Política en Holy Names University. Él se une a nosotros desde California y, por supuesto, experto en Cuba y en América Latina y también en lo que es la política estadounidense. Primero, qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Gabriela, es un gusto estar de nuevo contigo. Hemos estado bien aquí, nos hemos trasladado, antes vivíamos en Minnesota, ahora vivimos aquí en el área de la Bahía. ¿Cómo viviste tú la jornada de ayer? ¿Qué es y qué no es lo que vimos ayer? Mira, creo que para entender lo que ocurrió ayer hay que entender que lo que ha ocurrido con la pandemia es la última gota que colma la copa. El pueblo cubano ha vivido, ya son 60 años, dentro de un gobierno con características leninistas, que eso implica importantes restricciones de libertades y un modelo económico bastante controlado por el Estado, con todas las ineficiencias que eso tiene. Ciertas ventajas, también ciertas ineficiencias que son muy importantes. Es un país que ha vivido por 60 años bajo una política de asedio económico muy grande por parte de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que hay que decirlo, que es importante. Primero, la pérdida del liderazgo carismático de la revolución, porque la generación histórica ha pasado de la escena. En primer lugar, la figura de Fidel Castro, que en sí mismo era un gigante político para sus partidarios y también para sus oponentes. Segundo lugar, el modelo económico ya ha agotado la reserva de buena voluntad que desarrolló en la época que la Unión Soviética existía y se pudo desarrollar ciertos elementos de bienestar que son importantes. Hay una generación completa, 30 años, que han nacido y crecido en una crisis más o menos permanente. En tercer lugar, yo creo que está el tema este que tú has planteado de ciertas restricciones, algunas justificadas a partir del asedio norteamericano, pero otras que tienen que ver con las características leninistas de este sistema. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, 242 medidas que planta Trump para cerrar la economía y que Biden no ha cambiado sustancialmente, no ha movido ficha en ese sentido. Y segundo, la epidemia. ¿Cuál es el problema de la epidemia? Tiene al menos dos grandes dimensiones. El reto sanitario, que aunque Cuba tiene un sistema con cierta capacidad de respuesta, de todas formas, si no tienes una economía para sustentarlo, ahí colapsa. ¿Por qué? Porque se crean aglomeraciones, lo que llamamos en Cuba colas, no sé cómo se llama en México, Sí, colas, es que las filas. personas tienen que salir a la calle para resolver su comida en unas condiciones de extrema escasez. Entonces tienes ese problema. Y la otra cuestión es que es una combinación perfecta. Situación económica crítica, pandemia y atenimiento de las sanciones. Entonces, en ese contexto se ha producido este estallido social que a mí me parece que más que todo es espontáneo. Económicamente, porque ahí se me olvidó decirlo, yo creo que la cuestión más central ha sido la caída de los ingresos por turismo y remesas. En el caso de los ingresos por turismo, es que Cuba había apostado de una manera muy grande al turismo. Había tenido una política agraria fallida que ha hecho muy dependiente de la compra e importación de alimentos. Entonces, esa combinación de
se habla de un 11% de ingresos, se habla un ingreso por turismo del 11% en el primer semestre de 2021 de lo que fue los ingresos en 2020. Entonces, fíjate, 11%, una caída de un 89% del ingreso por turismo, y que es brutal. Y del otro lado, Trump hizo mucho más difícil el envío de remesas a Cuba, y Biden no ha cambiado esa medida, aunque su director de Seguridad Nacional para América Latina, Juan Sales, ha dicho en CNN que lo va a permitir, que lo iban a permitir. Hay consenso en eliminar las restricciones a las remesas, pero no se mueve la. Y eso es preocupante, Arturo, porque pues la urgencia del año pasado, cuando comenzó la pandemia, obligaría a la autoridad a pensar o a ser más sensible del impacto que iba a tener el ciudadano común en la isla, si es que estas cosas no se alivian, si no se flexibilizaba esa parte de las restricciones de la administración Trump. Ahora, cuando hablamos de la economía, es bien difícil imaginarse el día a día de un ciudadano cubano. ¿Cómo la describes ese día a día de un ciudadano cubano? Muy difícil. Para el ciudadano promedio cubano, ahora, en este momento, lo que tengo entendido es que las mercancías por el sistema racionado son casi inexistentes, porque todavía hay un sistema de racionamiento, hay que decirlo, bastante ineficiente, porque es un racionamiento con subsidios a productos, lo cual es mucho menos eficiente que un sistema de subsidios a las personas de bajo ingreso. Entonces, en primer lugar, ese sistema está muy limitado ya. En segundo lugar, se han habilitado un sistema de tiendas en divisa que requieren un depósito electrónico donde venden mercancías en una moneda que depende fundamentalmente de las remesas. Estas remesas han sido golpeadas muy duramente, y la idea del gobierno es usar las compras que se hacen en divisas, fundamentalmente originalmente en dólares, ahora que han ido transfiriendo a euros, y con ese ingreso comprar productos y venderlos en el sistema racionado o en un sistema liberado en peso cubano. Yo creo que eso también está muy golpeado, porque el origen es la remesa y el turismo, y no hay ni lo uno ni lo otro. Recuerda que, por ejemplo, el ingreso del turismo repercute mucho en la economía del Estado, pero también en una creciente economía no estatal, que incluye tanto restaurantes, cafeterías, guías de turismo, etcétera, como un mercado informal que se alimenta, por ejemplo, de las propinas o de negocios que se hacen en ese mercado informal en Cuba, que opera diferente de en otros países, porque opera a veces dentro de las mismas instituciones de la economía del Estado. ¿Qué sigue entonces? Porque escuchamos las críticas del senador Marco Rubio al primer tuit del Departamento de Estado el día de ayer, cuando decía que los que estaban siguiendo el reclamo ciudadano, que se les atienda por cuestiones del COVID. Marco Rubio ha sido muy vocal y para muchos es muy oportunista. Decir a río revuelto saca rédito político, pero al final del día, pues esta es una situación sobre la cual no se ha definido claramente la administración Biden hasta ahora. ¿Y qué sigue? Me refiero a la comunidad internacional, ¿qué sigue? Me refiero al presidente de Cuba, ¿qué sigue en relación con las protestas? Y te dejo hablar preguntándote cuánto viste en redes sociales esta percepción de la gente en redes sociales, inspirados los venezolanos, los nicaragüenses, etcétera, de que esto es algo más, de que este es el principio de algo más. Y por eso es que yo te traje aquí, y por eso me interesa que nos digas qué sigue. Déjame decirte, yo creo que tú has dicho una cosa muy importante. Esto es una dinámica distinta en la política cubana. Incluso se habla el referente de 1994, cuando ocurrió el maleconazo, cuando yo era muy joven y tú no estabas ni nacida, que fue una rebelión que ocurrió, un conato en la capital nada más. Ahora, algo que ha ocurrido es que ha ocurrido a nivel nacional.
Si tú me dices qué es lo que este aldabonazo significa, yo creo que significa que todos los actores, incluyendo, por cierto, el senador Marco Rubio, que no lo hace frecuentemente, deberían entrar en una dieta de humble pie, de comer un pan de humildad. Porque lo que ha ocurrido es que el gobierno cubano muchas veces ha hablado, dando por garantía de que a pesar de todos estos problemas, era un gobierno que estaba operando muy bien, reconoce pocos errores y se le ha dado una sonada situación crítica en la cual debería pensar más en los intereses del ciudadano y lo difícil que se le está haciendo a ese mismo gobierno la gobernabilidad en un mundo conectado a Internet, donde los discursos políticos se votan. A la vez hay que decirlo, mira, Biden ha dicho que el mismo discurso este de que estamos con el pueblo cubano en la lucha por la democracia y todo eso, yo creo que también debe empezar a escuchar un poco más. La comunidad internacional ha sido clara. No deben aplicarse estas sanciones comprensivas, unilaterales, que hacen tanto daño en medio de una pandemia como tal. No, en principio nunca debió existir ese tipo de guerra económica. Más en una situación como esta, es urgente que el presidente Biden escuche esto. No basta con decir que estamos con el pueblo cubano. Es tiempo de levantar un grupo importante de estas sanciones. Y yo creo que por otra parte hay que aprender de esto y aprender que en esta polarización lo único que puede producir un estallido social con importantes consecuencias para la región. Ojalá se imponga la mesura, pero en una situación en la cual el cambio en Cuba venga de manera violenta y no ordenada, lo único que puede pasar es una migración descontrolada, un terreno fértil para la ocupación del país por grupos criminales y una situación humanitaria verdaderamente crítica. Yo creo que en este momento hay muchas posibilidades. El gobierno de Cuba tiene control de su territorio nacional, tiene un sistema de salud en lugar que puede ser usado por la comunidad internacional para parar la pandemia y para gestionar e impulsar un cambio ordenado, acompañar lo que los cubanos entre ellos puedan decidir en lugar de dejar que la situación se siga deteriorando. Cuando dices, Arturo López Levy, el humble pie que se debe comer Marco Rubio, es decir, un baño de humildad, ¿por qué lo dices? ¿Por los posicionamientos que ha tenido antes? ¿Por lo que no ha todos apoyado? los días viene, todos los días, mira, es muy fácil el que siga el Twitter de Marco Rubio, seguir la manera en la cual él se refiere a las situaciones en otros países a partir de rigideces ideológicas notables. Por ejemplo, el señor Marco Rubio, el senador Rubio, tiene un diagnóstico de Cuba en el cual dice eliminar el accidente histórico que fue la Revolución Cubana. Mira, ni la Revolución Cubana, la Revolución Mexicana, ni la Revolución Rusa, ni la Revolución China son un accidente en la historia. Las personas no hacen una revolución cuando están en una fiesta del Gran Gatsby. Eso ocurrió y eso es una realidad. Plantearse una Cuba en la cual se va a borrar 60 años es simple y llanamente una arrogancia. Por eso me refiero a que, primero, el gobierno cubano tiene que comerse también su dosis de humble pie, porque se piensa que la misma idea de que uno es un partido de vanguardia, los demás tienen que seguir lo que uno hace, implica cierta dosis de arrogancia. Pero en última instancia, la postura de Rubio es extraordinariamente destructiva en una situación como esta. Así que a mí me parece que sí, la dieta de humble pie hay que extenderla.
Por último, ya para cerrar, Arturo, preguntarte, cuando están hablando de un corredor humanitario, cuando están hablando ya de enfocar los esfuerzos en contener la pandemia, pero ¿y qué hay de los apagones? ¿Pero qué hay de el suministro de alimentos cuando América Latina toda está viendo aumentar la pobreza, aumentar la desigualdad, aumenta la inflación, importar alimentos está costando más y Cuba no queda exenta de estas mismas tendencias globales que le van a afectar seriamente otra vez a la población? Mira, yo creo, discúlpame que ha sonado el teléfono, pero es que yo he estado No pasa recibiendo también nada. bastantes llamadas para actividades como esta. Mira, Gabriela, el Cuba en este sentido ha sido muy irresponsable. El gobierno cubano ha sido muy irresponsable en no desarrollar una política agraria que atienda a problemas históricos. Cuba generalmente fue un gran productor de azúcar. No lo es desde finales de los años 90, se produjo una reestructuración económica. Todos esos territorios, toda esa tierra que se estaba usando para el azúcar, era razonable que si se iba a abandonar esto, que yo nunca he creído que eso fue una opción correcta, se destinara a buscar una autosuficiencia alimentaria, o por lo menos una reducción significativa de la importación de alimentos, que en el caso cubano llega al 72% de los alimentos que se consumen. 72%, Históricamente, perdón, 72, 72%. Y eso obliga a ser muy dependientes, por ejemplo, del ingreso de divisas a través de remesas y turismo. Ya desde a mediados no, desde los años 40, cuando Cuba empezó a experimentar restricciones a la cuota azucarera en los Estados Unidos, se gestaron políticas para buscar, por ejemplo, producir el arroz de manera doméstica. Cuba llegó en los años de Batista, que es un gobierno que todos repudiamos porque fue un gobierno con desaparecidos, con asesinatos de jóvenes y todo eso. Pero en términos de política económica y de estructura comercial, en la balanza de alimentos, fue el momento en que Cuba llegó a tener casi, a recibir, creo que fue más del 40% del arroz era producido nacionalmente, y el arroz es, por ejemplo, un tema de la dieta cubana muy importante, arroz, frijoles, etcétera. Entonces, yo creo que en este sentido lo que ha pasado es que esa agua en la copa se estaba acumulando desde mucho tiempo y hay que reaccionar de una manera muy crítica. Yo creo también que la pandemia ha llamado la atención de los defectos de la globalización. Sin lugar a dudas, el comercio internacional mejora la posición de los países, pero de la manera en que eso se procesa al interior de los estados justifica que se piense en políticas de desarrollo agrícola e incluso políticas de desarrollo industrial que, en mi opinión, puedan prever situaciones como esta, donde una crisis de tal magnitud que no parece que van a ser tan escasas, se puedan afrontar con continuo y eficiencia. Arturo López Levi, gusto saludarte. Espero que podamos hablar contigo en los próximos días, semanas, horas, porque esto apenas empezó y vamos a ver hasta dónde evoluciona y quiénes participan en ofrecer una mano, tender la mano a la población cubana que está en este momento sufriendo tanto. Cuando quieras, siempre me llamas. Tú sabes que somos amigos de larga data. Exactamente. Cuídate mucho. Saludos hasta Bueno, California. Hasta pronto. un Igual. gusto grande.